Hola, buenas tardes a todos. Hoy es 25 de marzo de 2017 y estamos en el Instituto Juan de Mariana para una nueva conferencia. Hoy vamos a hablar de China, del pasado, presente y futuro de este país desde una perspectiva austriaca. Y tenemos a tres conferenciantes. Javier Caramés, que será el que empezará con su exposición en primer lugar. Él es profesor en el IE, en el Departamento de Lenguas. A su izquierda está Antonio Vegas, que trabaja en el BBVA y es máster en finanzas. Y a mi derecha tenemos a William Wang, que es doctorando por la Universidad Complutense y dirige un instituto libertario en chino. Y luego todos ellos llevan un blog muy interesante que es chinacerca.wordpress.com que recomendamos a todos. Pues nada, bienvenidos al Instituto Juan de Mariana. Algunos ya habéis estado previamente. Y bueno, pues primero irá Javier, luego no sé quién, tú, Antonio, y luego William. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hola a todos. Esta conferencia, dividida en tres, empezará por la parte más filosófica de la civilización china y corre a mi cargo. La filosofía china es muy amplia, hay muchas cosas que contar, pero hoy en 20 minutos solamente me puedo centrar en una pequeña parte del pensamiento de Confucio y de Mencio. Es decir, voy a dejar muchas cosas sin decir sobre estos dos filósofos. Si alguna cosa no queda del todo claro, después la podemos discutir en las preguntas. Bien, el confucianismo es un término bastante amplio. Me imagino que a todo el mundo le suena este concepto de confucianismo. Muchas veces se confunde con una religión, no es eso. El confucianismo lo que sí que tiene parecido a la religión católica es el hecho de haber sido la fórmula política durante miles de años en China. Es decir, de la misma forma que el cristianismo fue la ideología gobernante en Europa, el confucianismo fue la ideología gobernante en China. Eso es lo que tienen en común, pero el confucianismo, si bien tiene alguna parte religiosa, no es principalmente una religión. Es una filosofía de Estado, por llamarlo de alguna manera. Bien, habitualmente se suele asociar el retraso de China con el confucianismo. También se suele asociar la falta de libertad con Confucio. Sin embargo, esto no se justifica con los textos en la mano. Si cogemos los textos de Confucio y de Mencio, lo que nos encontramos es una cosa muy diferente a lo que se suele decir sobre los confucianos. Es cierto que veremos más tarde que hay una parte confuciana que no es muy propensa a la libertad, pero veremos un elemento esencial, que es que Confucio y Mencio respetan el orden natural de las cosas. Bien, ¿por qué, sin embargo, parece que el gobierno chino de ahora y los del pasado eran gobiernos muy intervencionistas y bastante despóticos? Bueno, esto se debe a un fenómeno histórico que, utilizando una expresión en chino, se llama Yang Ru Yin Fa, que traducido en español es esto que podéis ver ahí en la pantalla detrás, que es el confucianismo en la luz y el legismo en la sombra. Bien, explico qué quiero decir esto. El confucianismo y el legismo son dos filosofías de la época clásica del pensamiento chino, totalmente antipuestas y totalmente rivales. El legismo fue la ideología en la que sustentó el sistema imperial el primer emperador de China y que las distintas dinastías siguieron. Incluso el propio Partido Comunista de ahora tiene instituciones que filosóficamente responden a los conceptos legistas. Bien, el legista más famoso es Han Feizi. ¿Y qué caracteriza este pensamiento? El legismo, a todo esto en chino se dice Fa-Chia, que lo que quiere decir es escuela de la ley. Es decir, es una corriente filosófica que cree que se debe utilizar la ley para gobernar el país. ¿Por qué? Porque la ley es lo que regula los premios y los castigos. Esta ideología fue aceptada por el reino de Qin, que después unificaría China bajo la primera dinastía, la dinastía Qin.
No confundir con la última dinastía, que es Qin, esta es la primera. Esta dinastía se caracterizó por tener un potencial militar muy grande, pero ser incapaz de mantener la paz una vez que se constituyó. De hecho, el primer emperador de China murió, lo sucedió un sucesor que al poco tiempo tuvo una revolución que dio lugar a la dinastía Han. Esta dinastía, que se fundamentó en la filosofía legista, duró unas pocas décadas. Enseguida explotó. ¿Por qué? Porque estaba pensada para hacer un ejército fuerte que controlase a el resto de China. Es decir, se preocupaba por el beneficio del pueblo, es decir, porque la gente pudiese producir muchas cosas para después combatir fieramente en el ejército. Y también se preocupó mucho por establecer un sistema bueno de premios y castigos. Y otro aspecto importante, que es cuando se habla de que el confucianismo pone énfasis en la jerarquía y que ensalza al gobernante, es bastante inexacto. Es cierto que el confucianismo acepta que hay jerarquías en la sociedad, pero la idea de que al gobernante hay que endiosarlo viene de esta filosofía del legismo, que consideraba que debía haber un poder fuerte, unos ministros débiles, porque de esa forma se podía controlar lo que estaba bajo el cielo. Dicho de otro modo, Han Feizi y todos los de su cuerda ideológica consideraban que daba igual que el gobernante no fuese virtuoso, había que hacerlo virtuoso, aunque fuese tonto había que hacerle parecer listo. Este es un rasgo que a veces se puede observar en la civilización china, obviamente no es una cosa muy imitable, y que a veces se asocia con el confucianismo, pero que no es un aspecto confuciano, es legista. Bien, ¿cuándo aparece el confucianismo? Esta burocracia fundamentada en la filosofía legista duró muy poco. ¿Por qué? Porque generó un caos. Todo el mundo se sentía sospechoso, todo el mundo creía que podía ser castigado. El primer emperador, ese que construyó la tumba de los famosos guerreros de terracota, tenía este sistema. Si a algún artesano le hacía mal una estatua, lo castigaba a él y a toda la familia. Es decir, tenía un sistema muy duro. ¿Qué pasó? Todo el mundo se sentía sospechoso y se armó una revuelta que finalmente daría lugar a la dinastía Han. Y la gente de la dinastía Han fue consciente de esto, de que este sistema de premios y castigos no funcionaba. Funcionó muy bien para unificar lo que está bajo el cielo, pero no para mantener el orden. Y por eso adoptaron el confucianismo, que era la ideología rival de los legistas. De hecho, el primer emperador, Qin Shi Huang, mandó matar a todos los confucianos. Sin embargo, después adoptaron el confucianismo. ¿Por qué? Pues veremos que el confucianismo tiene unos rasgos que hace que un sistema político unas instituciones políticas muy depredadoras por naturaleza, el confucianismo las pone a línea. Bien, es cierto también que el confucianismo tiene una vertiente bastante estatista, que es la que representan filósofos como Xunzi, y es la que tradicionalmente se denomina la que considera que la naturaleza humana es detestable. Si veis la pantalla, hay aquí un término en chino que es Xinpeng. Sin embargo, la ideología genuinamente confuciana lo que cree es justo lo contrario, es decir, que la naturaleza humana es buena, es decir, que hay moralidad en cada persona. Por eso yo hago una distinción entre la parte no estatista del confucianismo y la parte estatista. Con no estatista no quiero decir que sea anarquista, pero que rechaza que se utilice el poder del Estado para gobernar la sociedad. En China hay una tendencia anarquista de la que hablé en otra conferencia aquí en esta casa, que es la que representan los taoístas. Por decir algo de esta corriente filosófica, Chuanzi consideraba que el gobernante era un ladrón que robaba un país y que después además se atrevía a cambiar el significado de la moral. Es decir, que imponía la moral que él quería. Pero bueno, está en YouTube esta conferencia que hice sobre el taoísmo, es decir, que si os interesa ese tema, os animo a verla.
Lo que tenemos en el confucianismo es, acepta que debe haber jerarquías en la sociedad, pero el centro debe ser el pueblo, tal y como muestra Mencio en esta famosa cita, que dice que el pueblo es lo más importante, después la tierra y por último el gobernante. Uno de los rasgos esenciales del pensamiento de Mencio es el llamado gobierno de la benevolencia. Consideraba que el gobernante debía tratar al pueblo como si fuesen sus hijos. Es algo que tuvo aplicación a lo largo de la historia de China. Por ejemplo, en Taiwán se recuerda muy bien el gobierno de Chiang Ching-kuo, que fue el hijo de Chiang Kai-shek. No era un gobierno democrático, pero se recuerda como una buena época. De hecho, fue la época en que la economía taiwanesa subió mucho. La gran prosperidad de Taiwán fue durante esa época, que algunos dicen que hay autores que sostienen que se caracterizó por ser una aplicación del gobierno de la benevolencia. ¿Qué caracteriza a este ideal de Mencio del gobierno de la benevolencia? Bueno, tiene muchas cosas, pero hay una cosa que me parece importantísima, que es la idea... es algo que en chino moderno tiene una frase hecha que es la siguiente: Ya miao chu chang. Aquí en la pantalla hay un pequeño error, el C-H-A-N-G está mal transcrito, no es el último sinograma, no es chang, sino chang. Un pequeño error de la transcripción, pero bueno, no tiene mucha importancia. ¿Qué quiere decir esto? Tirar de los brotes para ayudarlos a crecer. Esto hace referencia a una fábula de Mencio en la que decía que había un agricultor que tenía unos brotes, que tenía una finca y tenía unos brotes y que estaba desesperado porque no le crecían. Entonces tiró de ellos para hacerlos crecer. Evidentemente el resultado os lo podéis imaginar, los brotes se echaron a perder. ¿Qué quiere decir Mencio con esto? Que hay gobernantes que actúan como este campesino, que tira de los brotes para hacerlos crecer, es decir, que fuerza al pueblo para sus propios fines, es decir, que los cruje impuestos. Mencio a todo esto rechazaba los impuestos, consideraba que los impuestos eran una cosa mala. El mal gobernante pues explota al pueblo, según Mencio, y sobre todo no le deja prosperar según su ritmo natural. Lo que viene a decir esta fábula de Mencio es que las cosas necesitan seguir un curso y no se pueden forzar. Bueno, yo creo que esto es una idea que le pone un freno grande al poder político, porque una de las cosas que hace el poder político para justificarse es forzar la evolución natural de la sociedad. Es lo que hacen todos los comunistas, de hecho. Otro aspecto esencial en Mencio es la idea de que existe moralidad en todas las personas. Dice Mencio que aquel cuyo mente-corazón, en el pensamiento chino se consideraba que el pensamiento estaba en el corazón, aquel que en su corazón-mente no siente vergüenza no es una persona. Es decir, que consideraba Mencio que un rasgo esencial del ser humano era la moralidad. Y ponía como ejemplo una historia de un niño que se cae a un pozo y un desconocido que ni conocía a los padres, ni conocía al niño, lo salva. Y dice, no lo hace por beneficio, lo hace porque sabe que está mal no ayudar al niño. Entonces, con eso justifica esta idea. ¿Que es cierta o no esta idea? Pues no lo sé, se puede hacer mucha discusión, pero lo que sí que me queda claro es que el burócrata chino que se tenía que estudiar esto en los exámenes de oposición para formar parte de la corte china, que tuviese que estudiar esto es un claro límite al expansionismo del Estado, porque si lo que tiene que estudiar es lo de Hobbes, de Homo homini lupus, malo. Así se justifica todo tipo de intervención estatal, impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y dejando Mencio, que tiene muchas cosas interesantes, pero que por motivos de tiempo no voy a entrar, en Confucio hay una analecta muy buena, que es esta que podéis ver en la pantalla, que dice que si el pueblo es guiado a través de la coerción y gobernado con castigos, entonces lo que hace el pueblo es evitar ser castigado y evitar la coerción, pero no siente vergüenza. Es algo parecido a como mucha gente defrauda Hacienda o paga los impuestos para que Hacienda no les meta multas o les metan en la cárcel. No lo
hace porque eso lo considere que esté mal, es por temor al castigo. Claro que sucede que hay mucho fraude fiscal en España, porque cuando se confía demasiado en la coerción estatal y en la ley para gobernar al pueblo, lo que pasa es que lo que se hace es evitar ser castigado, pero no hay una moralidad. Luego, lo que propone Confucio es guiar al pueblo con la virtud. La virtud se entendía, la virtud en chino clásico, que es este sinograma que podéis ver en la pantalla, que significa andar 10 ojos, ven un corazón. Es decir, la virtud es aquella persona que puede ser referente moral para otros. Entonces, Confucio considera que hay que utilizar esta moralidad y el li. El li es este sinograma de aquí, que hace referencia a las normas de conducta de la sociedad. Se traduce como ritual, pero esa traducción en el chino clásico no es muy adecuada. Hace referencia a una serie de normas de la sociedad, como por ejemplo en España sería dejar pasar primero a las mujeres, comer adecuadamente. De hecho, en chino, educación se dice li mao. El li es este li de aquí. Bueno, y de esta frase, por último, he hablado de que Confucio rechaza la coerción. La coerción, si veis la pantalla, es este sinograma de aquí, este que estoy picando, que es chen. El gobierno en chino se dice chenfu, utiliza este mismo sinograma. Fu es casa. Chenfu, haciendo una traducción muy liberal, se podría traducir algo así como la casa de la coerción, y es algo que rechaza Confucio, el chen. Considera que el mejor chen que hay es ser un referente moral para otros. Este chen está compuesto por el sinograma recto y por que también se pronuncia chen, y otro que se pronuncia chin, que quiere decir un pequeño golpe. Es decir, chen significa dar un pequeño golpe para poner recto a alguien, es decir, la coerción. Bueno, y para terminar con Confucio, no puedo dejar fuera una cita muy interesante que dice que los gobernantes de los Man y los Xi, es decir, los bárbaros, con un gobernante no son como los Xia, que se refiere a los chinos sin gobierno. ¿Por qué? ¿Por qué los Xia sin gobierno pueden tener paz y los bárbaros no? Pues porque están cultivados en la cultura del Li, es decir, en una serie, tienen un cultivo de la moralidad tradicional que les permite tener paz, aunque en algún momento no tengan un gobernante. Bien, y por último, para terminar, quería hacer una pequeña reflexión sobre la diferencia de la ética de Occidente, que se basa en el logos, en la palabra, y la que se basa en el li. No creo que uno sea mejor que la otra, más bien son complementarias. Simplemente anotar que desde el punto de vista de la libertad de expresión, sin duda alguna, la ética occidental es mucho más fuerte. De hecho, que hay mayor libertad, o más que libertad de expresión, libertad para criticar al que manda. Es obvia, hay evidencia empírica que esa es más fuerte en los países occidentales, pero tiene un pequeño defecto que yo considero que la ética basada en el li, es decir, que respeta las normas de la sociedad espontánea, creo que es mucho más dura para que alguien intente aplicar la fatal arrogancia, es decir, que la fatal arrogancia de Hayek me refiero, es decir, que partir de la idea de que la sociedad está equivocada, yo sé lo que necesita la sociedad, lo impongo desde arriba y ala, y genero la utopía comunista. Por eso yo creo que estas dos éticas son complementarias. Y bueno, no me extiendo más, le toca ahora a Antonio, que va a hablar sobre la China moderna. Bueno, muchas gracias, Javier, por tu parte. En mi parte voy a utilizar los conocimientos que ha generado Javier en la conferencia sobre la historia y la filosofía clásica de China para explicar los desarrollos modernos de la economía china y de la civilización china. Tampoco puedo extenderme mucho, así que iremos rápidamente. Si tenéis alguna pregunta en algún aspecto particular, luego al final de la conferencia podéis preguntarme. Bueno, empezamos con una teoría muy conocida en economía, que es la teoría neoinstitucional, el neoinstitucionalismo, que es muy conocido el libro ¿Por qué fracasan los países?,
que explica que un país funciona bien porque sus instituciones generan una estructura de incentivos que hace que la gente se comporte de forma que la economía prospere. Sin embargo, existen muchos teóricos que han estudiado esta teoría, la han intentado aplicar en China y no funciona del todo bien, porque ¿pensáis que en China las instituciones burocráticas están muy desarrolladas, son muy modernas o funcionan muy bien? ¿Generan una estructura de incentivos positiva? Pues luego veremos esta cuestión, si es así o no, pero lo cierto es que las instituciones de China no explican el crecimiento económico tan fuerte que ha experimentado el país. Por ejemplo, vamos a estudiar primero las instituciones más importantes. Hemos cogido unos parámetros, unos 5 parámetros. Está la aplicación de la ley en China, ¿no? La aplicación de la ley en China se encuentra, o law enforcement en inglés, se encuentra muy por debajo de la media, si lo analizamos con una gran cantidad de muestras de países. Y por ejemplo, es muy curioso, el gobierno en China está muy descentralizado, es curioso, pero siempre se ha mantenido descentralizado a lo largo de toda su historia y ha seguido hasta nuestros días. Y los gobiernos locales tienen mucho poder. Pues los gobiernos locales también no aplican la ley que el gobierno central les impone, intentan saltársela de alguna forma. Incluso obtienen crédito del sector financiero no regulado, el shadow banking. Y esto nos da una imagen de cuán poco efectiva es la aplicación de la ley en China. En segundo lugar, podemos estudiar el Estado de Derecho en China, que la aplicación de la ley también es un parámetro del Estado de Derecho, y también la libertad de los medios de comunicación, la libertad de prensa, está totalmente restringida en China. El 100% de los medios de comunicación están controlados por el Estado, son nacionales, y esto explica también que el Estado de Derecho no está desarrollado. Otro aspecto más que hace pensar que las instituciones oficiales burocráticas en China no generan una estructura de incentivos positiva. En tercer lugar, tenemos la corrupción. Bueno, evidentemente no pueden aflorar todos los casos de corrupción que aflorarían si China tuviese un sistema de medios de comunicación libre, pero eventualmente existen rencillas dentro del Partido Comunista y salen casos de corrupción muy importantes. Incluso ha habido muertes que la policía ha matado por orden de algunos dirigentes de China a otros dirigentes, y la corrupción es tremenda, e incluso las empresas destinan una parte de su presupuesto a sobornar a distintos gobernantes para conseguir permisos, etc. En tercer lugar, tenemos la defensa de los derechos del acreedor y del accionista, muy importante para generar incentivos en una economía. Y bueno, China se encuentra por debajo de la media, pero no es de los peores países. Los peores países que defienden el derecho tanto del acreedor como del accionista serían los países de origen francés. Los mejores estarían los de origen inglés, y China se encontraría entre ambos y un poco por debajo de la media. Y luego, por último, muy interesante, el funcionamiento del sistema judicial en China. En torno a un 25 o 10% de los casos civiles cuentan con una defensa de un abogado, el 50% en los casos penales, y solamente el 4% de las empresas en China cuentan con asesoría jurídica, que comparado con Occidente es muy poco, porque casi todas las empresas cuentan con asesoría jurídica. Y luego, muy curioso, es que solamente el 25% de los abogados tienen licenciatura en Derecho, incluso un porcentaje inferior de los jueces tienen licenciatura en Derecho. Es decir, como vemos, la ley es poco importante en China en relación con Occidente. Bien, por otro lado, tenemos el crecimiento económico en China, que ha sido desde la llegada de Deng Xiaoping en los 70, en finales de los 70, ha sido un crecimiento exponencial, como podemos ver aquí en el PIB per cápita, y la tasa de crecimiento económico anual también ha sido bastante elevada y sigue siendo elevada a pesar de la ralentización económica reciente, que también veremos por qué razones se explica esta ralentización. Bien, ¿por qué existe esta contradicción entre el crecimiento económico de China
y sus instituciones tan poco desarrolladas desde el punto de vista occidental? Pues quizá la respuesta esté en la primera parte de nuestra conferencia del confucianismo en China y de la influencia de la tradición en China, que es lo que hablaba Hayek, del orden espontáneo, cómo evolucionan las instituciones sociales de forma espontánea y no hace falta que un Estado o una burocracia las defienda, sino que cuanto más evolucionada esté la tradición en la sociedad, menos necesaria es la ley en un país. Entonces tenemos el conflicto entre el Li, la tradición, y el Fa, la ley. Esto es un concepto genérico, podemos derivarlo a diferentes ejemplos. La tradición pues sería, por ejemplo, las normas morales de la gente, el comportamiento espontáneo, y el Fa sería pues el gobernante, el Chen, la coacción. Bien, pues ¿por qué se explica este crecimiento económico? Bueno, vemos que no está soportado por las instituciones burocráticas de China, el Fa, pero sin embargo sí está soportado por la tradición espontánea de China, como ahora veremos más adelante en qué consiste eso, el Li. Bien, y además, aparte de que esté soportado el crecimiento económico de China por la tradición espontánea confuciana y más liberal que lo es en Occidente la tradición, también cuenta con instituciones legales en Hong Kong desarrolladas, con una tradición más liberal, más británica, e incluso las empresas estatales del gobierno van a Hong Kong y se registran en la bolsa de Hong Kong y utilizan todo el liberalismo tremendo que tiene Hong Kong. Y entonces esta combinación de las instituciones de Hong Kong con tradición liberal junto con la tradición espontánea más liberal confuciana de China puede explicar el crecimiento económico tan potente que tiene este gran país, este gigante asiático. Bien, ¿en qué consiste la tradición espontánea de la que hablábamos? Bueno, principalmente una actitud grupal cooperativa, donde el grupo importa mucho, la familia importa mucho, las tradiciones, el seguir con las normas de los antepasados. Y esto impide un poco la experimentación social de transformar la sociedad continuamente. Es, digamos, una ideología muy conservadora de mantener lo que ya se ha probado que funciona. Sería como un aspecto evolutivo de entender la realidad. Bien, y esto valida la historia de China moderna de la reforma de Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, a finales de los 70, pues inició una reforma importante en China, pero esta reforma no estuvo dirigida por la ley, por la burocracia estatal o por el gobierno, por el FA, sino que estuvo dirigida a partir del campesinado. El campesinado ya había realizado una revolución en China y Deng Xiaoping solamente la validó. ¿En qué consistía esta revolución campesina? Bueno, pues durante la época de Mao existía un sistema en el que todos los campesinos tenían que entregar toda la producción al Estado y luego recibían la parte correspondiente. Esto destrujo por completo los incentivos porque la gente que producía más luego recibía muy poco. Entonces, ¿qué hicieron los campesinos? Contratos secretos entre sí de decirle al Estado que había producido, por ejemplo, 10, realmente producían 50, los 40 demás se los repartían entre sí. Esto era un secreto a voces en China, sobre todo a final de la época de Mao, y cuando llegó Deng Xiaoping validó esta reforma por toda China, la producción aumentó, generó ahorro y fue China pues evolucionando hacia un sistema de más libre mercado. Pero la revolución estaba centrada en su pueblo y en la tradición espontánea confuciana, no en el Estado ni en la legislación de China. Bien, y ahora simplemente una reflexión histórica antes de irnos a la última parte más económica. Bueno, pues la dinastía Han, que fue una de las más largas de China y fue la segunda dinastía de China después de la dinastía Qing, del primer emperador del que hablaba Javier, que fue el que construyó el mausoleo de los guerreros de terracota. Bueno, pues esta dinastía, la primera etapa, contó con 50 años, en torno a 40-50 años, de una época taoísta, que sabemos que el taoísmo es cercano al anarquismo, y eliminó por completo los impuestos
los monopolios estatales, y se conoce como la época dorada de la economía china, porque prosperó por completo la agricultura china, y eso dio muchos recursos a los siguientes emperadores, que ya eran más legistas, más estatales, para generar guerras, conquistar el resto del territorio. Es decir, que también en la historia de China se puede observar un cierto liberalismo. Y por esa razón, como comentó Javier, Mao Zedong, el primer objetivo que se propuso antes de implantar el comunismo fue destruir el confucianismo en China y cambiar la cultura, porque eran las esposas que tenía el gobernante en China. Entonces, él primero se encargó en quitar esas esposas que le imponía la cultura y luego intentar implantar el comunismo. Y no en vano, tanto China como Taiwán, ambos con tradición confuciana, han terminado derivando en una economía relativamente libre. Bien, ahora vamos a ir a la parte más económica, que es la última parte, y es simplemente utilizar algunos parámetros financieros que pueden explicar de alguna forma cuán de confuciana es esta economía. Es un poco extraño así dicho, pero yo creo que se puede entender. Existe un estudio por la Wharton School en Estados Unidos, hecho por Franklin Hallen, muy conocido, y en este estudio se analiza el porcentaje de capital que aportan la familia y los amigos a diferentes empresas. Y entonces aquí en este gráfico ponemos, que pueden ver aquí en la pantalla, podemos ver el porcentaje de capital que aporta la familia en China. Es bastante más importante que en países comparables emergentes como India, Rusia o Brasil. En China es el 6%, mientras que en India no llega al 4%, en Brasil no llega al 2% y en Rusia tampoco. Es decir, aquí hay un aspecto confuciano porque la familia estaba muy... Confucio favorecía mucho esa idea de que la familia tenía que mantener su tradición, mantenerse unida, y la idea de la piedad filial, por ejemplo, y esto se refleja también en el comportamiento empresarial de China. Luego, el shadow banking, o la banca en la sombra, es simplemente un sistema bancario donde no está regulado, pues simplemente es gente que decide abrir un banco, pues una agencia de crédito no regulada, al margen de la regulación del Estado, y por ejemplo el shadow banking ocupa más del 40% del capital en una empresa media en China, mucho más que países comparables como Brasil, India o Rusia, que da una imagen de cuán espontánea es la financiación en el mercado chino. Otro aspecto también relacionado con la espontaneidad de la que hablábamos de esta civilización. Bien, sin embargo, no todo es tan positivo como parecía ser a partir de la reforma de Deng Xiaoping. En el 1989, el Estado de China ocupaba un porcentaje muy reducido del PIB, porque el sector privado creció mucho y el sector público se redujo bastante, eliminaron ministerios, etc. Y Tiananmen, la revuelta de Tiananmen en 1989 marcó un punto de inflexión muy importante, porque fue cuando el gobierno se planteó la idea, quizá a lo mejor que seamos tan pequeños en la economía de China, puede que esto haga peligrar nuestra situación de poder en China, y puede que esto nos obligue a liberalizar un poco más el mercado político en China, etc. Entonces, los gobernantes se dieron cuenta de este hecho, de que una sociedad civil más avanzada podía hacer peligrar su posición, y comenzaron a revertir todo ese proceso, y China pasó de estar convirtiéndose en una economía realmente libre de mercado a un capitalismo de Estado, es decir, manteniendo el capitalismo, pero el Estado se beneficiaría y aumentaría su poder. Es como la idea de la que hablaba Javier, de fortalecer al campesino, a la economía, para fortalecer al ejército. Pues aquí sería fortalecer a la economía para fortalecer al Estado. Bien, aquí vemos una evolución de cómo fue en el año 1989 aproximadamente el porcentaje de la economía privada, la barra más oscura, estaba por encima del 20%.
Sin embargo, el porcentaje de los activos totales fijos privados estaba por debajo del 15%, es decir, se había reducido del 20 al 15% en tan solo 4 años. Y, por ejemplo, ¿por qué se produjo esto? ¿Por qué razón aumentó tanto el Estado en porcentaje? Pues la principal fuente fue el aumento de los impuestos. Empezaron a aumentar los impuestos por todo. Un aspecto muy curioso es que la tierra en China es pública, es estatal, la tierra no es privada. Entonces, cuando compras una casa, le debes derechos al gobierno y tienes que pagar un alquiler. Entonces, ese es el mayor impuesto en China, el impuesto a la tierra. Y de ahí sacó el gobierno bastante financiación y pasó del 15% del PIB en ingresos al 40% del PIB, que es una cifra muy elevada en términos de economías emergentes. Bien, y otro aspecto muy importante que yo creo que es muy gráfico y resume muy bien el gran problema de China, las empresas estatales, es que si cogiéramos todas las empresas públicas de China y las pusiéramos en un único país, ese país sería el cuarto del mundo en tamaño, por detrás de Estados Unidos, la propia China y Japón, para que veáis cuán importante es el Estado en China. Se ha calculado que el porcentaje del PIB que ocupa Estados Unidos en activos es el 30%, mientras que en China es el 300%. Y bueno, con esto termina mi parte de la conferencia. Os dejo con William hablando un poco más de la reforma económica. Ahora empezamos la última parte de la conferencia. Hoy Javier y Antonio han ilustrado tanto el pensamiento liberal como la situación económica y de la reforma de China. Estas partes son muy buenas, muy interesantes. China no solo tenía opiniones liberales hace 2000 años, sino que también había ideas orientadas hacia el liberal mercado y hacia la sociedad libre. Este pensamiento, filósofos como Lao Tzu y Confucio, como Javier ha demostrado, influyeron en la economía china. Antes de la prohibición de comercio a principios de la dinastía Qing, el pueblo chino comerciaba con el resto del mundo. En la época del emperador Kangxi, la dinastía Qing comenzó prohibición de comercio con los extranjeros con el fin de controlar todo el país. Asimismo, el control de la ideología se vuelve más restringido que antes. La Inquisición literaria hace casi imposible producir nuevas ideas en ciencias sociales. Pero en contrario, en el mundo occidental, en el año 1766, Adam Smith publica su famoso libro Riqueza de las Naciones, que estudió sistemáticamente la ciencia económica. Debido a la prohibición de comercio y el control ideológico, China comenzó a caer detrás del mundo occidental. La guerra de opio en 1840 puso en crisis el viejo sistema político y económico chino. La dinastía Qing fue atacada por el Reino Unido y se vio obligada a abrir algunos puertos comerciales para el comercio internacional. El sistema bancario chino tampoco fue totalmente monopolizado por el Estado. George Selgin, el profesor de Cato Institute en Estados Unidos, estudió el sistema bancario gratuito a finales de 1080 en Fuzhou, una ciudad de provincia Fujian, donde la gente usaba su moneda sin fondos gubernamentales de intervención monetaria. Es como free banking. China puso fin al sistema imperial en 1912. Después de la Revolución Republicana,
China se estableció la República de China, Zhonghua Minguo. El periodo de la República de China fue en tiempo de guerra. Para tratar con las guerras, los nacionalistas establecieron el primer Banco Central Moderno de China, que comenzó a imitar el dinero fiduciario en 1928. El establecimiento del primer Banco Central Moderno de China fue también la investigación de mi tesis doctorando. Después de la creación del primer Banco Central de China, el país sufrió rápidamente la hiperinflación. Durante la Segunda Guerra Chino-Japonesa, la tasa de inflación promedio de China fue de 700%. En el periodo de la Revolución Comunista, desde octubre de 1947 hasta mediados de mayo de 1949, la tasa de inflación fue de 5.000% en abril de 1949. No es una broma. La tasa de hiperinflación destruyó la economía china y el gobierno nacionalista se retiró a Taiwán en 1989. En el mismo año, el Partido Comunista de China estableció la República Popular de China, que inició la separación entre China y Taiwán. Como ha demostrado Antonio, los principales reformistas políticos como Deng Xiaoping desempeñaron un papel crítico para eliminar la intervención gubernamental en la economía y en la vida cotidiana de la gente. Pero la reforma del mercado de China fue iniciada por los ciudadanos comunes que quieren utilizar el mercado libre para mejorar su vida en lugar del sistema de planificación centralizada. Después de restaurar con éxito el mercado, los principales políticos comenzaron a promover el Estado de Derecho. Ahora déjame contarles a todos la historia del pueblo Xiaogang. Como Antonio ha dicho, antes y durante la Revolución Cultural, todas las tierras y cosechas pertenecen al gobierno. En la primavera de 1968, para resistir la sequía y la pobreza extrema, 18 agricultores de la aldea de Xiaogang comenzaron a desobedecer los planes centrales de altos funcionarios por la agricultura para sus necesidades y las necesidades del mercado libre local para ganarse la vida. Separarán las granjas públicas de cada individuo. Todas estas personas eran responsables de sus granjas y cultivos y hicieron todo lo posible para cultivar productos agrícolas basados en su información de mercado. Por supuesto, era ilegal en este momento, pero la gente allí estaba tan hambrienta, no tenía comida para comer, que si no promulgaran la reforma, ellos mismos no habrían sobrevivido. Este cambio espontáneo y orgánico estaba creciendo en muchas áreas de la provincia Anhui debido a que los agricultores encontraron que planear sus tierras propias podría ayudarles a ganar más dinero y comer más comida que era mejor que esperar órdenes planificadas. La situación económica en estas zonas rurales cambió rápidamente en pocos meses después de las nuevas pruebas del libre mercado. En ese año, el equipo agrícola de la producción total de cereales del pueblo Xiaogang fue de 66 miles de kilogramos, lo que equivale a la suma de la población total de alimentos de
1966 a 1970. La producción total de aceite fue de 17 miles de kilogramos, lo que equivale a la cantidad en los últimos 20 años. Debido al desarrollo de la producción, el ingreso total de la gente en la área de Xiaogang era más de 47.000 yuanes, que era 400 yuanes por personas y era 18 veces más alto que el año anterior. Granjeros llamaron a esta nueva institución de agricultura como sistema de responsabilidad familiar. Esa reforma agrícola comenzó la famosa reforma y apertura china hoy en día. En este momento, el cambio se estaba convirtiendo en un argumento político muy fuerte en el propio Partido Comunista China. Algunos políticos locales permitieron que los agricultores hicieran la reforma del mercado, pero algunos no lo hicieron porque no querían correr el riesgo de perder sus empleos o su beneficio por permitir la reforma sin el permiso del gobierno central de China. Después de vacilar durante unos meses contra la resistencia generalizada a la reforma de la desregulación entre los principales líderes del gobierno chino, un político local, Wang Li, apoyó públicamente las reformas agrícolas que se produjeron en las áreas de Anhui. Utilizado el permiso del Comité Central del Partido Comunista, otras partes de las zonas rurales de China comenzaron gradualmente a realizar la reforma de la responsabilidad de las familias, lo que permitió a cada familia de agricultores ser responsable de sus ganancias o pérdidas en la población agrícola. La consecuencia de la reforma fue evidente. La tasa de crecimiento anual de producción agrícola bruta de China fue de 8.6% en 1969. La producción de cereales fue de 33 millones de toneladas, que también fue 8.6% superior a la de 1978. El aumento total de rendimiento de granos en 1978 y 1979 fue de 49 millones de toneladas, lo que nunca sucedió después del establecimiento del régimen comunista. El resultado obvio de la reforma agraria, los principales líderes de China como Deng Xiaoping finalmente decidieron apoyar la reforma a finales de 1979. En el año 1980, Deng Xiaoping dijo que después que hemos introducido políticas más flexibles en las zonas rurales, el resultado del sistema de respuesta de los hogares fue tan obvio que estaba cambiando las áreas que habían adoptado el sistema. La mayoría de los equipos de producción en Anhui provincia que aceptó el nuevo sistema ha cambiado totalmente su situación económica. Al mismo tiempo, fue rápidamente promovido a otras provincias durante los próximos años y resultó en la rápida expansión de la producción agrícola. En el año 1982, la tasa de crecimiento de la producción agrícola bruta fue 33.4% superior a la de 1978. La tasa de crecimiento de los cultivos oleaginosos fue 126.5% mayor que en un año pasado. No solo los agricultores se
apoyaban a sí mismos a través de la reforma del mercado, sino también a la gente de las principales ciudades y pueblos. Muchas fábricas centrales locales comenzaron a ser manejadas por la población local ellos mismos, que se llama Township and Village Enterprises. Podemos verlo en la pantalla. La gente cercana al mar también empezó a hacer contrabando para sobrevivir a principios de los años 80. Podemos ver la diferencia antes de la reforma y después de la reforma. Aquí son dos fotos de mi ciudad, Shanghai. Yo vivo en Pudong de Shanghai y antes de la reforma era muy pobre, casi tenía nada en esta parte. Pero ahora mucha gente dice que es un Manhattan en Asia. Hay muchos bancos importantes internacionales en esta zona, pero antes casi nada. Otro es que Hong Kong, todo el mundo lo sabe, es un centro comercial y financiero muy importante, pero en otro lado de Hong Kong es una ciudad, se llama Shenzhen. Antes de la reforma, Shenzhen, aunque está en otro lado de Hong Kong, pero es como un pueblo, tenía nada. Pero ahora, después de la reforma, Shenzhen también es una ciudad muy internacional. Hacer negocio en China y hacer comercio con extranjeros se legalizó rápidamente a mediados de los años 80. Si los principales políticos chinos no apoyaban la reforma espontánea, sería imposible legalizar las espontáneas instituciones de libre mercado. Durante la década de 1980, Deng Xiaoping, podemos ver los tres políticos importantes en la pantalla. Deng Xiaoping fue el núcleo de los reformadores. Primero ministerio Zhao Ziyang era razonable para la parte de la reforma económica. Profesor Milton Friedman se reunió con Zhao en 1988 en Beijing. Después de la reunión, Friedman elogió a Zhao, entendía muy bien la economía. Y secretaria general del Partido Comunista Hu Yaobang era razonable para el movimiento de emancipación mental. A la gente se le permitía hablar de política de nuevo. Los intelectuales debatieron públicamente sobre qué tipo de sistema político y económico debía adoptar China. Sus pensamientos fueron publicados en los periódicos del partido. Durante el liderazgo del secretario general Hu, el partido estaba incluso tratando de separar la gestión del partido y el gobierno. Muchos famosos economistas orientados al mercado libre, como Mao Yushi y Zhang Weiying, también participaron en el debate y la reforma de las instituciones económicas. La atmósfera de la libertad de expresión era obviamente mucho mejor que la actual China. Vamos a ver la última parte de mi presentación sobre la crisis en China. Como Antonio ha demostrado, el incidente de Tiananmen en 1989 cesó la reforma política, aunque en el impulso de Deng Xiaoping en 1992, China se reanudó para reformar las cuestiones económicas. Pero la mayoría de las políticas económicas se orientaron hacia la economía keynesiana. Como ha presentado Antonio, las empresas estatales pertenecientes al gobierno central fueron reducidas a solo 138 en abril de 2016,
pero la mayoría de ellos controló la mayoría de las industrias de los sectores como militar, telecomunicaciones, petróleo, seguro, banco, tabaco, ferrocarril, puerto, aeropuerto, radio, televisión, editorial, etc. Algunos gobiernos locales incluso estaban gestionando restaurantes. Es imposible en España si el gobierno tiene su propio restaurante, pero es posible en China. Aunque las empresas estatales son apoyadas por el Estado, muchas de ellas están perdiendo por lo menos millones de dinero cada año. Como muchos de ellos están prestando el dinero de los bancos comerciales. Y debido al dinero fiduciario creado por el sistema bancario central, la quiebra de empresas estatales causará una crisis en China, sistemáticamente. Una de las industrias que más ha sufrido fue la industria de bienes raíces. Antonio y yo también hicimos una investigación empírica sobre la industria inmobiliaria china basada en con la teoría del ciclo económico. Este estudio será publicado en la revista académica Proceso Mercado en este junio. Vale. Según nuestra investigación, de septiembre de 2005 a enero de 2009 fue el primer ciclo económico. En el primer periodo de informe, la tasa de crecimiento de salario está casi en la misma tendencia, lo que significa que la gente todavía podría comprar las casas. Pero, como sabemos, una vez que el Banco Central utiliza el estímulo monetario para acelerar la industria de bienes raíces, la brecha entre el crecimiento de los salarios promedios y el crecimiento de precios promedios de los bienes raíces se haría cada vez más grande. La duración de este ciclo fue de 3 años y 5 meses. La duración del segundo periodo fue de 3 años y 2 meses. La mala investigación de crédito fraccionario de la banca central tuvo su efecto durante este periodo subeconómico. Según informes de prensa, China ya tenía al menos 40 ciudades fantasmas donde había construido casas, hoteles, escuelas, carreteras, pero nadie vivía allí. De febrero de 2012 a enero de 2015 fue el tercer ciclo económico en la industria de inmobiliaria. Según el reportaje, hay 12 ciudades vacías en 2013. Desde enero hasta ahora son 4 ciclos económicos. Según el reportaje, hay al menos 50 ciudades fantasmas en China en 2015. Además de eso, hay al menos 3 empresas de bienes raíces en bancarrota desde 2 años pasados. Poseían más de 880 millones de deuda. Pues hablamos muchos y finalmente tenemos que discutir que solucionamos los problemas en China. Puesto que China tiene muchos problemas, realizar reformas, aquí hay algunos consejos desde la perspectiva de la escuela austríaca. Primero, sabemos, como Mises dijo muchas veces, los conceptos conducen a acciones y las acciones llevan a cambio. En primer lugar, China debe centrarse en la educación de libre mercado y los derechos de propiedad. Tenemos que darnos cuenta de que, aunque China ha logrado una gran reforma de mercado impulsada por las reglas de mercado, el país tiene una gran tradición de absolutismo, lo que
hace que la mayoría de la gente ahora todavía cree que China necesita un sistema político y una planificación central. Además, en China, si quiere hacer negocios, especialmente los grandes negocios, tiene que tener conexión en el gobierno. Hay una palabra en particular para describir este carácter chino, capitalismo clientelista, crony capitalism. En chino es guanxi. Es muy interesante, podemos encontrar esta palabra en los diccionarios en inglés. Si los chinos no comprendían el imperio de la ley, rule of law, y los principios de la economía, seguirán usando el guanxi para su beneficio, pues no es una cosa buena para el futuro de China. En el segundo lugar, proponemos la privatización de las empresas estatales, que es la principal preocupación de la economía china. Concluimos de nuestro estudio que la ineficiencia de las empresas estatales reduce el crédito a las empresas privadas y provocó problemas a los bancos comerciales. Las empresas estatales también están invadiendo los derechos de propiedad, que deben eliminarse completamente. En el tercer lugar, China necesita abandonar los controles de capital y la política de tipos de cambio fijos y dar la bienvenida al free banking. La libre circulación de dinero y las tasas de interés liberalizadas aumentarían la competencia en las industrias chinas. Por supuesto, finalmente China tiene que adoptar el banco libre para evitar la restricción económica sistemática y el ciclo causado por el Banco Central. Pero la propuesta, yo creo, actual es más factible y haría más fácil tomar el banco libre, free banking, en el futuro. En quinto lugar, China tiene que construir un sistema judicial independiente. Un sistema legal independiente podría evitar la colisión o guanxi entre los funcionarios y los empresarios y proporcionar un juicio justo para los ciudadanos comunes. Por último, China debe descentralizar el poder político. La diversidad de la cultura y las costumbres hacía imposible mantener un sistema central de planificación en una ciudad china cada vez más promulgado en el futuro, lo que significa un sistema democrático descentralizado y federal cada vez más necesario. Hay un ejemplo, es que sabemos que castellano y catalán son los dos idiomas independientes y también sigue el estudio de ciencia de idioma como mandarín chino y con cantonés, la gente en Cantón habla. Los dos son diferentes idiomas y mi propio idioma shanghainesa también es otro idioma, mandarín. Pues la cultura es muy diferente en toda China y creo que es mejor descentralizar poder a las locales. Muchas gracias y aquí en la pantalla tiene los correos electrónicos de nosotros. Vale. Ahora, ¿quién tiene pregunta? Esta pregunta en realidad para los tres. El problema parece ser que es en los políticos que hay a nivel local. ¿Cómo se eligen esos políticos? ¿Quién los eligen? ¿Por qué permanecen? ¿Y por qué se permite que permanezcan?
Y otro punto es que la descentralización lleva como consecuencia el que haya esos políticos que al final lo que organizan es una merienda de negros con respecto a los negros. Vale, lo tengo apagado. Si quieres responder tú a esto. Vale, respondo yo. Bien, ¿Puedes repetir la pregunta que no se ha oído? vale. Sí, que parece ser que el problema que existe en China es la existencia de unos políticos que nadie sabe cómo se eligen y que dominan todo el gobierno local. Y el gobierno está descentralizado. Entonces, lo que quiero saber es cómo se eligen, quién los elige, por qué permanecen y qué mecanismos hay para eliminarlos. Y la pregunta consiguiente es, ¿por qué defender la descentralización cuando precisamente esa descentralización es la que causa los problemas en China y en España? Bueno, a ver, empezaré por lo de la descentralización porque en la historia de China hay evidencia absoluta de que las épocas de descentralización en China fueron mucho más prósperas. Está la época de Confucio, el llamado, estuvo primero el periodo de primaveras-otoño, después los reinos combatientes, por supuesto la época de los tres reinos, la época de Wei Qing y las dinastías del norte y del sur, fueron épocas muy prósperas. ¿Por qué? Porque China estaba descentralizada, o incluso a día de hoy. ¿Qué partes de China van mejor? Hong Kong, que aunque es parte de la República Popular de China, tiene un estatus especial que de facto es independiente, y Taiwán. Singapur, aunque no sea puramente cultura china, tiene mucha influencia de la cultura china y funciona bastante bien. Es decir, yo creo que el problema de China es que no está lo suficientemente descentralizada. Es decir, me baso en el pasado. En el pasado de China, cuando había varios reinos, funcionaba mejor. Estás poniendo ejemplos. Hong Kong es un producto inglés. Hasta cierto punto. Taiwán es un producto casi occidental. No, para nada. No. Que son independientes, tienen políticas... Taiwán, a ver, hay mucho aperturismo en Taiwán, pero la tradición china se mantiene en Taiwán, no en la República Popular de China. La escritura tradicional se mantiene en Taiwán, la religiosidad tradicional se mantiene en Taiwán, eso no es cierto. Es decir, en China los templos son museos. Hay gente que hace ofrendas. En Taiwán los templos son sitios de oración, es decir, la cultura más genuinamente china donde se concentra es en Taiwán. Es decir, sí, hay una cosa que me gusta de Taiwán es que se abre mucho a las cosas de fuera en general, no solo de Occidente. Quizás le guste a los taiwaneses mucho lo estadounidense, pero en general son bastante abiertos. Pero culturalmente Taiwán es donde se mantiene la cultura china más genuina. Donde se destrozó la cultura china fue en la República Popular de China, paradójicamente, que Mao dijo, todo esto que está equivocado, hay que destruirlo. Por eso yo creo que lo que hay es muy poca descentralización en China. No sé si estáis de acuerdo. Sí. Estoy de acuerdo totalmente. Actualmente, ¿por qué los chinos ahora pueden comer comida? Es el primer lugar. No teníamos comida en la época de la dictadura Mao. ¿Y por qué? Es por la reforma del mercado libre. Como yo he demostrado, la reforma empezó con los granjeros y con la gente locales. Es una reforma espontánea y no es una reforma en principal de los políticos. Pues la gente pensaba que planificación central no funcionaba, pues para mejorar su vida hicieron la reforma. Pues luego los políticos en el Partido Comunista admitieron la reforma de la gente. También, como en principal en época 80, empezamos por los zonas, ¿cómo se dice? Zonas económicas especiales. Sí. Sí, pues es como mi ciudad, Shanghai, también era uno de los pueblos. Y
Pero tu pregunta, usted pregunta, tiene razón. Es que actualmente, porque algunas provincias en China no son muy ricos como mi ciudad Shanghai. Creo que es que normalmente los políticos del Partido Comunista no seleccionan. Primero, en mi ciudad Shanghai, los políticos locales son de Shanghai. Muchos, la mayoría nacieron de mi ciudad, pues saben la situación de la ciudad muy bien. Pero en muchas ciudades interior de China y el Partido Comunista seleccionan los políticos que no nacieron en las provincias, pues no saben cómo funcionan las áreas. Y tampoco el Partido Comunista selecciona los políticos listos en las provincias interiores. Para el Partido Comunista, como la ciudad cerca del mar, las provincias cerca del mar son más importantes. Por eso creo que no es el problema de descentralización. Actualmente creo que el problema es que el gobierno chino central tiene mucho poder. Creo que ese es el problema. Bueno, a mí me gustaría añadir con lo de la descentralización que China no se entiende sin la descentralización, porque desde sus inicios ha sido un país muy descentralizado y esto desde el punto de vista teórico de la escuela austríaca se puede explicar por qué. Y es que es un país muy grande y controlar un país con tanta población y tan grande desde un poder central hace que el manejo de la información por parte del Estado sea muy ineficiente, y entonces China solo puede mantenerse unida, por así decirlo, dando descentralización, porque incluso Mao, durante la revolución cultural y el gran salto adelante, la distinción que mantiene China con respecto a otro tipo de comunismo es la gran descentralización que mantuvo en China. Es que estamos mezclando dos cosas. Una es descentralización y otra cosa es planificación central, planificación centralizada. Son dos cosas distintas. La planificación centralizada requiere un conocimiento de la información de todo el entorno. Y eso puede, si no se tiene esa información, la planificación es absolutamente un disparate. Y la descentralización es llevar la planificación centralizada a otros núcleos menores. Pero ¿por qué razón se va a quedar la descentralización en las ciudades y no se va a llevar a los barrios, a las calles y a las casas? Es que, ¿por qué la descentralización es buena al nivel donde hay políticos locales y es mala a nivel barrio y a nivel casa? Sí, lógicamente, cuanto más descentralización haya, eso es bueno, lógicamente. Eso es bueno. En todo caso, lo que parece claro es que lo que no viene bien en China es una administración tan grande. Eso, además, es que la propia historia de China lo demuestra. Cuanto más descentralizada ha estado China, más prosperidad ha habido y más riqueza intelectual ha habido. Hola, buenas noches. A mí me gustaría hacer una pregunta a Antonio. Ha hablado de un periodo del Imperio Chino donde no existían impuestos. Me gustaría si pudieras ampliar algo al respecto y, por otra parte, si existe algún libro que nos puedas dar como referencia. No sé si Javier también podría comentar de esto, pero la información occidental, es decir, en inglés o en otro tipo de lenguaje occidental, hay muy poca sobre este periodo. Hay más información en chino. Traducciones creo que no hay muchas, no se conocen muchas de este periodo, pero este periodo duró unos 30 años y fue un periodo, como dije,
muy liberal, con impuestos inexistentes, y yo, ¿por qué creo personalmente que esto se produjo al principio de la dinastía Han? Porque la dinastía Qing fue una dinastía muy opresora, comparable a la Corea del Norte actual, donde, como comentó Javier, si no construías bien una estatua te mandaban a trabajar en la muralla china, que unas condiciones prácticamente mortales, que se conoce el cementerio del mundo, ¿no? Y entonces hubo como un cambio de la sociedad radical, y entonces los gobernantes se dieron cuenta que el taoísmo tenía razón y que un poder muy coactivo destruía por completo la sociedad. Entonces pasaron al extremo opuesto, que era un taoísmo y un anarquismo. Y bueno, se abolió por completo el impuesto de la tierra, se abolió por completo el impuesto sobre la producción, el monopolio de la sal, que era muy importante durante toda la historia de China, en esa época se privatizó, y estos gobernantes, que los principales fueron Wen y Qin, estos dos gobernantes están muy influidos por la madre y el padre, respectivamente, por la madre de ellos y la esposa, respectivamente, quería decir. Y ella era una gran lectora de Lao Tzu, de taoísmo, y quiso influir tanto en su hijo como en su padre, y consiguió crear una administración prácticamente inexistente, que vivían con la austeridad máxima y con unos impuestos muy reducidos. Y esto aumentó, como dije, muchísimo la agricultura en China y generó un excedente muy importante en la economía china, que luego los siguientes gobernantes en China eran más legistas, más intervencionistas, y utilizaron este dinero para aumentar el poder del ejército, y empezaron a conquistar los territorios del norte de China, más bárbaros, y se creó el primer corredor de Gansu, que es donde la ruta de la seda, la primera ruta de la seda. Entonces, es interesante que sin el taoísmo, posiblemente la ruta de la seda en China no se hubiera producido tan temprano. Sí, sobre esta época, bueno, no tengo mucho que añadir a lo de Antonio. Bueno, una pequeña cosa, que en lenguas occidentales, para conocer la historia antigua de China, yo recomiendo la historia de Cambridge, que es muy voluminosa y la escribe gente que conoce bastante bien el tema. Hay un pequeño, además de lo que dijo Antonio, que efectivamente la llamada época de los emperadores Wen y Qin durante la dinastía Han fue muy poco intervencionista. Hay aplicar un concepto esencial del taoísmo, que después el confucianismo también adoptó, que es el llamado concepto de la no acción, sobre lo que hablé en otra ocasión en el Instituto Juan de Mariana, es decir, que el gobernante debía intervenir lo menos posible en la sociedad. Y también dinastía de Han, y teoría por los políticos para hacer cosas es no acción es mejor para el gobierno. En chino es Wei Er Zhi. Pues en esta época no tenía guerra y la gente viviendo en paz. Sí, bueno, tengo dos preguntas. La primera es, según he entendido por la conferencia, a partir de los años 80 es cuando se empiezan a privatizar las empresas, ¿no? Y luego, a partir de las revueltas de la plaza de Tiananmen, se da un cambio, ¿no? Y se decide que, bueno, pues un modelo más keynesiano, y se empiezan a hacer públicas algunas empresas, sobre todo las de determinados sectores, ¿no? Como telecomunicaciones, etcétera. Pero los de otros sectores me imagino que se siguen privatizando. No sé, o sea, si podéis explicar un poco más eso, porque después de este incidente se cambia a esta filosofía keynesiana. Y bueno, también un poco cómo es el futuro, si el futuro vosotros lo veis que se va a seguir privatizando más las empresas, o se va a seguir con este modelo de que, según vosotros decíais en una gráfica, se ha incrementado mucho, ahora hay más. El número de empresas estatales se ha incrementado mucho en los últimos años, ¿no? Desde la revuelta de Tiananmen. Bueno, exactamente, no sé si es el número de empresas. Es un poco contradictorio, porque al mismo tiempo que se vende el mensaje de que se reduce el número de empresas estatales, el sector público va en aumento. ¿Y por qué es esto así?
porque la política reciente del gobierno moderna del gobierno de China ha sido privatizar las empresas pequeñas, pero mantener las empresas grandes y hacerlas más grandes. Y entonces por eso el sector público se ha hecho grande, porque se ha concentrado en esos sectores: telecomunicaciones, petróleo, materias primas, y se han ido agrandando mucho más. ¿Y cómo veis vosotros el futuro? ¿Qué se puede cambiar? Pues todo depende de cómo evolucione, digamos, la economía mundial y la economía china. Bueno, existen dudas de si China puede tener una crisis económica o no en los próximos años, y todo depende de su sistema financiero. Su sistema financiero está controlado por el gobierno prácticamente, y lo que es muy importante es que existe un control de capital. Es decir, los chinos muy difícilmente pueden invertir en el resto del mundo. Eso genera un dinero cautivo dentro de China y hace que se vaya pasando de una burbuja a otra y sea muy difícil reformar la economía y que se produzca una crisis en China. Porque recordemos, el año pasado, hace 2 años aproximadamente, en el 2015, hubo lo que se conoce como el crash de la bolsa de Shanghai. ¿Y qué pasó cuando explotó el crash? Pues simplemente el dinero que estaba allí en la bolsa se fue al sector inmobiliario y hubo un rebote de todos los precios de las casas. Entonces, posiblemente cuando haya una explosión de la burbuja inmobiliaria, ese dinero se irá a otra burbuja en China. Y es que no es posible, la inversión exterior en China es muy difícil, y eso hace que una explosión de una burbuja en China, una crisis económica en China, que desde el punto de vista de la escuela austríaca sería positivo, porque sería el principio del saneamiento de una economía, no se produzca. Entonces, todo depende de cuántos recursos tenga el gobierno para seguir manteniendo todas esas burbujas, porque llegará un momento en el que el gobierno se le acaben los recursos y no pueda seguir manteniendo ese sistema, pero quizá todavía queda mucho tiempo para eso. Sí, también creo que después de la crisis, también la gente, si tendrá cambio o reforma de las empresas estatales, también la gente tiene que tener concepto de por qué tiene crisis. Si la gente no entiende cómo Banco Central funciona, cómo tenemos crisis, luego si pasamos crisis cada día, no podemos cambiarlo. Pues creo que después de crisis, la gente también la gente actualmente tiene que leer más sobre ciencia económica. Es una cosa muy seria. Normalmente la gente en China no tiene sentido por qué el mercado libre funciona. Y tampoco ahora la situación de la expresión de libertad en China es una situación muy seria, y muchos intelectuales, economistas, no se pueden ir a algunas conferencias fuera de China, pero en la época, en el 80, como yo he dicho, hay un gran debate entre los intelectuales, y también algunos economistas estaban estudiando la teoría de la escuela de Chicago y la teoría de la escuela austríaca, y también otras escuelas de ciencia económica. Pero ahora es que creo que el conocimiento de los economistas en el gobierno central son muy limitados. Su idea es muy como neoclásico. Y pues el presidente Xi Jinping luego no se puede recibir más información, y tampoco su opinión es correcta. Xi Jinping dijo que necesitamos hacer las empresas estatales más grandes y más fuertes. Una cosa muy irónica es que, aunque en el mundo occidental muchos economistas son keynesianos, pero la mayoría de los
los economistas, ambos en China y en el mundo occidental, todos no piensan que las empresas estatales es una cosa buena para China, pero el presidente piensa es una cosa buena y tampoco los economistas cerca del gobierno pueden ofrecer la idea nueva. Yo tengo mucha preocupación sobre la situación y también el presidente Xi posiblemente quiere estar en su posición como Putin de Rusia y Erdogan de Turquía. Quiere ser presidente muchos años. También es una preocupación. En este caso no podemos analizar si podemos cambiarlo o no. Es mi opinión. Es una pregunta para los tres. Si pensáis si algún día China reconocerá a Taiwán como país independiente. Bueno, a ver, Taiwán ya de facto es un país independiente. De hecho, es que, a ver, la primera falacia del discurso de Taiwán es decir, Taiwán es una parte que no se puede no se puede separar de China, es una falacia ya de entrada, porque Taiwán nunca perteneció a la República Popular de China, nunca. En la vida. Y además, sí, yo solamente... hay una cosa en la que sí le doy la razón a los que defienden semejante cosa, que efectivamente Taiwán es China, porque la cultura china genuina se conserva en Taiwán, no en la República Popular de China. Sé que esto a alguno no le gusta, pero es la verdad y nada más que la verdad. Sí, hay una mentira muy grande en China. Yo soy de China, no de Taiwán. Cuando yo era en China de educación, dijo que Taiwán es un parte de República Popular de China, pero es una mentira. El nombre de Taiwán oficialmente es República de China, no es República Popular de China. Los taiwaneses tienen su propia constitución, su gobierno, su territorio y militar, y es un país independiente y todo el mundo, la gente sabe Taiwán es un país, pero en China la gente no lo sé. Yo conozco, muchas veces si mis amigos occidentales se fueron a discutir con los amigos de China, algunos se van muy enfadados, porque siempre piensan que Taiwán es un parte de China, es una mentira del Partido Comunista, pero casi creo que 99% de la gente en China cree en esta mentira. Es ridiculous. Y otra pregunta. No sé si fue hace un mes, se dio en las noticias que Donald Trump había llamado a Taiwán, había hablado con la presidenta, creo, y eso pues a China obviamente no le hizo mucha gracia. Entonces, aunque vale, yo creo que aquí nosotros sí que sabemos que Taiwán es un país independiente. Fuera de aquí, primero la gente yo creo que no sabe ni que Taiwán existe. Y después, si lo supiera, a lo mejor seguiría pensando que Taiwán forma parte de China. Entonces mi pregunta es, ¿vosotros pensáis que un presidente como Donald Trump podría ayudar a que Taiwán fuera, yo qué sé, reconocido como mundialmente como un país independiente y no bajo la dominancia de China? Bueno, yo desgraciadamente creo lo contrario. A ver, tan problemática es la política del Partido Comunista en la relación con Taiwán como la política de los independentistas taiwaneses. Para empezar, sobre la mujer, la señora que gobierna ahora Taiwán, ha hecho una cosa que ha cabreado mucho a los taiwaneses, que es subir los impuestos. Está destrozando la economía, es decir, con ese discurso, porque a ver, Taiwán de facto es independiente, es decir, Taiwán es la República de China y el otro es la República Popular de China, es decir, realmente lo de si Taiwán es independiente o no es una discusión absurda.
Es decir, yo creo que deben ser las discusiones más absurdas del mundo. Entonces, que esta señora Tsai Ing-wen, que se llama, esté ahí metiendo cizaña, yo creo que es malo. Y que Trump esté ahí metiendo cizaña es malo, porque, tuvo muchas cosas malas el gobierno de Ma Ying-jeou, el anterior presidente de Taiwán, pero se hizo lo que mejor podía. Lo mejor para Taiwán es que los chinos de China y los taiwaneses puedan comerciar y que tengan relaciones pacíficas y que la gente de las universidades de Taiwán pueda ir a las de China y viceversa. Es decir, simplemente que la gente viva en paz. Y que, es decir, el rollo este de Taiwán en parte lo empezó Chiang Kai-shek, que Chiang Kai-shek fue el primero que reprimió a los independentistas. Después también se le metió en la cabeza que tenía que estar en Taiwán para reconquistar China. Es decir, esta cosa de la independencia de Taiwán y demás es cosa de políticos. Sí, la gente que la deje en paz con este tipo de... Sí, estoy de acuerdo, y creo que también la llamada entre el presidente Tsai Ing-wen y el presidente Trump creo que no es una cosa, es que yo creo que Trump quiere usar esta estrategia para negociar a China, para hacer para hacer algunas cosas sobre comercio, pues Taiwán no es solo una estrategia de Trump, no es una cosa muy seria para Trump, porque Trump es un empresario y para él una cosa muy importante, como dijo, es Make America Great Again, es más importante, no es si ayuda a Taiwán o no. Y también creo que el problema es que ahora como yo estoy de acuerdo de Javier, es que no es una cuestión real si Taiwán es un país o no es un país, pues no es una cuestión. Pero lo que necesitamos hacer es que los chinos de China y con los taiwaneses comunicamos y hacemos negocios juntos, sabemos la cultura y hacemos un área y viviendo en paz. Y es una cosa más importante que el argumento entre China y Taiwán. Yo, en primer lugar, quería daros la enhorabuena a los tres. Me ha encantado la charla, ha sido muy didáctica, muy instructiva. Y mi pregunta iba más para Antonio, del hecho de lo que ha hablado de las empresas estatales, sobre la privatización de las empresas estatales que, como hemos visto en la diapositiva, ocupaban solamente ellas ya el cuarto puesto en la posición del PIB. Y si tú crees que a corto plazo es factible una privatización de estas empresas estatales. Pues a corto plazo sería difícil realizarlo, porque en primer lugar habría que reformar el sistema financiero de China, que está diseñado prácticamente para financiar las empresas. Y eso supondría pues todos los depositantes que tienen su dinero en los bancos tendrían que cambiar su modelo de retribución. Luego el sistema shadow banking también cambiaría por completo. Quizá hacerlo muy rápido provocaría una crisis financiera en China, que a largo plazo sería factible, pero quizá habría que hacerlo poco a poco y de forma gradual. Por ejemplo, yo empezaría pues eliminando los créditos, porque el sistema financiero de China, los bancos otorgan créditos a las empresas y luego esas empresas no devuelven el crédito. Y hay unos bancos malos que se han diseñado, 4 de ellos, donde esos créditos malos se meten ahí y se quedan ocultos durante muchos años, bajo la alfombra. Pues simplemente eliminaría la política de esos créditos y que las empresas estatales que lo hacen mal fuesen cayendo por su propia cuenta. Y luego las empresas que funcionen un poco mejor, pues poco a poco iría privatizándolas, como por ejemplo se ha hecho con AENA, ¿no? Sacándolas a bolsa poco a poco. Pero, perdona, en eso que has dicho, hay algunas empresas estatales
Es que varias de las empresas estatales en China ya cotizan en bolsa, ¿no? Como China Mobile, como... Exacto, cotizan en bolsa. El problema es que la mayor parte, por no decir por completo todas las acciones, no se pueden comerciar con ellas. Cotizan en bolsa, están en bolsa, pero es como la gran mayoría del accionariado no puede intercambiar con esas acciones. Creo que son O sea, cotizan en Nueva bolsa York de Hong algunas, Kong. vamos. De China Mobile, por ejemplo, cotizan en Nueva York como ADR. Sí, pero el porcentaje de esas acciones que cotizan en Nueva York representa una parte muy reducida del capital. Muchas gracias por la conferencia. Yo quería preguntar un poco sobre el tema del shadow banking y especialmente cómo creéis que afecta a la volatilidad financiera china. Bueno, esa cuestión es bastante desconocida por el momento, es complicado dar una respuesta, pero es donde prácticamente todos los inversores están mirando de cara a una futura crisis financiera en China. El shadow banking es, pues, para entenderlo, el shadow banking hay que ver cómo funciona la banca en China. Existe un límite al que los depósitos en China pueden ser retribuidos. Pues imaginemos, máximo 3% puedes recibir por tu depósito. Entonces la gente ve que eso es muy poco. Y por otra parte existe el hecho de que la gran mayoría del crédito va hacia las empresas estatales. Entonces las empresas privadas tienen una gran demanda por crédito, porque tienen mucha escasez de crédito. Entonces se crea un sistema en la sombra, un shadow banking, que no está regulado, que simplemente coge fondos de los depositantes que no les interesa dejar su depósito en los bancos del gobierno y se lo da a las empresas que les falta crédito. Y esto lo que está provocando es que cada vez los bancos en China sean menos importantes en relación al porcentaje total, aunque siguen muy alto. Y el problema es que al no estar regulado, pues la gran mayoría del crédito, digamos, de baja calidad va a parar al shadow banking. Y si analizamos las cifras son no sé, te hacen pensar que hay un riesgo muy importante inminente y que puede haber una crisis financiera importante, porque el producto más importante del shadow banking cada 3 meses se renueva, es decir, capta fondos cada 3 meses, es como un sistema piramidal. Por ejemplo, yo capto ahora 100.000 euros de clientes y a los 3 meses siguientes se los debo devolver. Y con ese dinero lo invierto a muy largo plazo. Lo invierto en sector inmobiliario, lo invierto en cosas que maduran a 10 años. Entonces es un sistema que depende de una liquidez continua, de que haya gente dispuesta a seguir metiendo su dinero en el shadow banking. Entonces la estabilidad financiera depende en gran medida de la liquidez que vaya aportando el Banco Central para mantener eso. Es decir, si las autoridades chinas quieren explotar esa burbuja hoy, pueden hacerlo. Es una cuestión, yo creo que más política, y también depende pues de la salud económica de las inversiones que el shadow banking tenga. Es decir, si ese dinero que el shadow banking ha invertido por ejemplo, en el sector inmobiliario, y el sector inmobiliario explota, pues el shadow banking también explota con él. Y, o sea, si he entendido bien, ¿el gobierno toma parte activa en el tema de shadow banking? Sí, porque en primer lugar muchos gobiernos locales obtienen financiación por el shadow banking. Por otra parte, los bancos comercializan los productos, los bancos estatales comercializan los productos del shadow banking también. Es decir, que también los bancos se benefician de esa actividad. Y por otra parte, el gobierno no le interesa que explote el shadow banking porque representa ahora mismo una parte importante, demasiado grande para dejarla caer en la economía, y cuando hay problemas financieros, pues inyectan liquidez, como se vio durante la semana pasada, que hubo un problema de liquidez en China que aumentó el tipo interbancario mucho y el Banco Central enseguida inyectó mucha liquidez.
¿cree que shadow banking es una forma de free banking, el banco libre? Yo personalmente creo que sí, porque al no estar regulado y surge como un incentivo que provocan las propias instituciones. Es como un mercado, digamos, entre comillas, negro. Pues, por ejemplo, podemos asemejarlo a la droga, ¿no? Si se prohíbe la droga, esa necesidad, la población va a seguir existiendo y no se va a poder eliminar. Se va a generar un mercado negro. El problema es que al estar en la sombra, pues el crédito negativo, el crédito con más riesgo, va hacia ahí. Pero yo creo que posiblemente, si hay una crisis en China, venga a partir del shadow banking, porque es la parte más inestable, y eso sea positivo para la economía de China, porque una crisis sería el principio de la recuperación. Entonces, si el shadow banking va a más y consigue superar el porcentaje que tiene los activos financieros de la banca gubernamental china, pues sería muy positivo esa noticia. Pues nada, un aplauso para los... Muchas gracias, sí, William, Antonio y Javier por esta conferencia. Y bueno, nosotros quedamos emplazados para el siguiente sábado, día en el que nos visitará Diego Sánchez de la Cruz para impartir una conferencia sobre la situación de las diferentes regiones españolas, porque unas son más ricas y otras más pobres. Esto será el sábado 1 de abril. El jueves 6 de abril tendremos la jornada de finanzas personales, que todos los años organiza el Instituto Juan de Mariana, será en la Rafael del Pino, y estará dedicada especialmente a conmemorar los 10 años del informe de la Sociedad de Propietarios que impulsó el Instituto Juan de Mariana. Y bueno, hablarán sobre este informe sus autores, José Ignacio del Castillo, Raquel Merino y Juan Ramón Rayo, y además habrá una mesa redonda con inversores como José Luis Benito, Pablo Martínez Bernal y Javier Ruiz. Y luego el siguiente sábado, habrá el sábado 8 de abril, antes de Semana Santa, pues otra nueva conferencia sobre Venezuela, y nos hablarán sobre la diáspora venezolana. Pues nada, hasta entonces. Muchas gracias.